bienvenidos. En este análisis, nos adentramos en una revisión historiográfica y doctrinal de las apologías en torno a Martín Lutero, desmontando narrativas simplificadas para ofrecer una perspectiva crítica y fundamentada. A menudo la defensa de su figura se basa en una dualidad estratégica. Por un lado, se le exalta como un reformador heroico, casi profético. Por otro, sus fallas morales y teológicas se minimizan como productos inevitables de su época. Este enfoque, sin embargo, no resiste un escrutinio riguroso. Comencemos por uno de los aspectos más oscuros, su antisemitismo. La justificación común de que Lutero era simplemente un hombre de su tiempo se desmorona al comparar sus escritos con los de sus contemporáneos. Teólogos como Andreas Osiander o Wolfgang Capito mostraron una notable tolerancia y erudición hebraica. En contraste, la virulencia de Lutero, especialmente en su obra tardía sobre los judíos y sus mentiras, no era una opinión común, sino una radicalización teológica que proponía la quema de sinagogas y la expulsión del pueblo judío. Esta postura no era un mero reflejo de su entorno, sino una conclusión deliberada de su teología, que veía en la negativa judía a aceptar su interpretación de Cristo una afrenta directa a Dios. Otro episodio crucial fue la Guerra de los Campesinos alemanes. Inicialmente, los campesinos se inspiraron en las ideas luteranas sobre la libertad del cristiano para formular sus demandas de justicia social y económica. Sin embargo, cuando la revuelta desafió el orden secular que Lutero defendía, su posición cambió drásticamente. Pasó de una simpatía teórica a un llamado explícito al exterminio. En su panfleto contra las hordas ladronas y asesinas de campesinos, instó a los príncipes a apuñalar, golpear y estrangular a los rebeldes sin piedad. Aquí vemos cómo su teología política, que separaba radicalmente los dos reinos, el espiritual y el secular, sirvió para justificar una violencia estatal extrema, traicionando las esperanzas de quienes lo vieron como un liberador. El caso de Felipe de Hesse revela aún más las complejidades y contradicciones de su sistema. El Landgrave, un importante aliado político de Lutero, deseaba casarse por segunda vez sin divorciarse de su primera esposa. Lutero y su colega Melanchthon, para no perder este apoyo crucial, le concedieron una dispensa secreta para la bigamia. Lo más problemático fue el consejo que le dieron. Si era necesario, debía mentir al respecto. Una mentira necesaria por un bien mayor. Este episodio muestra una alarmante flexibilidad moral, donde los principios teológicos se subordinan a la conveniencia política, y la verdad se convierte en una herramienta manipulable, contradiciendo la búsqueda de una fe pura que supuestamente motivaba la reforma. Finalmente, abordemos el pilar de su doctrina, la sola fide, o la justificación solo por la fe. Lutero argumentaba que las buenas obras no contribuían en nada a la salvación. Sin embargo, esta interpretación entra en conflicto directo con varios pasajes bíblicos. La Epístola de Santiago, capítulo 2, afirma explícitamente que la fe sin obras está muerta. Del mismo modo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, se nos dice que las oraciones y las limosnas del centurión Cornelio subieron como memorial delante de Dios antes incluso de su conversión plena. La tradición católica, a través del concepto de fides caritate formata, la fe formada por la caridad, integra fe y obras como dos caras de la misma moneda. Una fe auténtica se manifiesta necesariamente en actos de amor. La insistencia de Lutero en separarlas fue una innovación teológica con profundas consecuencias. En conclusión, las fallas morales y las contradicciones en la vida y obra de Martín Lutero no fueron accidentes históricos, sino consecuencias lógicas de un voluntarismo teológico. Al colocar su interpretación subjetiva y su voluntad por encima de la tradición, la razón y en ocasiones la misma escritura, creó un sistema propenso a la justificación de la violencia, la manipulación política y la inconsistencia ética. Un análisis sereno y documentado nos obliga a ir más allá del mito y confrontar la compleja y a menudo problemática realidad del reformador alemán. La defensa afirma, ¿fue antisemita? Sí, como todo hombre de su tiempo.
Esta aseveración constituye una falacia historiográfica conocida como la dilución de responsabilidad. Si bien el antijudaísmo era un elemento presente en la cristiandad medieval, equiparar la postura final de Lutero con el Zeitgeist del siglo XVI es ignorar la singularidad destructiva de su propuesta y la reacción de rechazo que generó entre sus propios contemporáneos. El antisemitismo de Lutero no fue estático ni meramente cultural. Fue una evolución teológica reactiva. En 1523, Lutero publicó que Jesucristo nació judío, donde abogaba por un trato amable hacia los judíos. Sin embargo, esta amabilidad era instrumental. Lutero estaba convencido de que los judíos habían rechazado el catolicismo por su corrupción y que, al ser expuestos a su evangelio puro, se convertirían en masa. Cuando esta conversión masiva no se materializó, Lutero reaccionó con una furia narcisista. Su odio posterior fue teológico eliminacionista. Los judíos se convirtieron en la prueba viviente del fracaso de su reforma. En su tratado tardío sobre los judíos y sus mentiras, Lutero propuso un programa político de 7 puntos: quemar sinagogas, destruir casas, confiscar libros, prohibir la enseñanza a rabinos, abolir salvoconductos, prohibir la usura y trabajos forzados. ¿Era esto normal para su tiempo? La evidencia histórica sugiere que no. Johannes Reuchlin defendió la preservación de los libros judíos. Heinrich Bullinger reaccionó con horror ante el Tratado de 1543, calificándolo de lascivo e inmodesto. La postura oficial papal prohibía la violencia física contra los judíos. Por tanto, afirmar que Lutero actuó como cualquiera de su época es falso. Lutero actuó con una violencia que escandalizó a su época y sentó un precedente funesto. ¿Sabías que una de las revueltas más sangrientas de la historia europea fue inspirada y luego condenada por la misma persona? Hoy vamos a hablar de la Guerra de los Campesinos Alemanes y el polémico papel de Martín Lutero. Corría el año 1524. La Reforma Protestante estaba en pleno apogeo. Las ideas de Lutero sobre la libertad del cristiano y su ataque a la jerarquía de la Iglesia Católica resonaron con fuerza entre los campesinos, que sufrían bajo el peso de impuestos abusivos y la servidumbre. Para ellos, la reforma religiosa era también una promesa de reforma social. Inspirados, los campesinos se organizaron y redactaron los 12 artículos. No era un llamado a la anarquía, sino una petición de derechos básicos: elegir a sus propios pastores, abolir la servidumbre y tener un trato más justo. Demandas que, a nuestros ojos, parecen totalmente razonables. Al principio, Lutero intentó mediar. Pidió a los príncipes que aliviaran la carga de los campesinos. Pero cuando la rebelión se volvió más violenta y los campesinos tomaron las armas, su postura cambió radicalmente. Temiendo que el caos social destruyera su reforma religiosa y necesitando el apoyo de los nobles, Lutero escribió un panfleto brutalmente famoso: contra las hordas de campesinos, asesinos y ladrones. En este texto, Lutero llamó a los príncipes a aplastar la revuelta sin piedad. Les dijo que apuñalaran, golpearan y estrangularan a los rebeldes como si fueran perros rabiosos. Su lenguaje fue tan extremo que incluso sus aliados se escandalizaron. La respuesta de los príncipes fue aterradora. Ejércitos profesionales masacraron a las mal organizadas tropas campesinas. Se estima que más de 100.000 personas murieron. Los líderes fueron torturados y ejecutados públicamente. La revuelta fue ahogada en sangre. Esta traición de Lutero tuvo consecuencias duraderas. La Reforma Protestante se consolidó, pero lo hizo aliándose con el poder de los príncipes, no con el pueblo. Muchos campesinos se sintieron abandonados y volvieron al catolicismo o se unieron a movimientos protestantes más radicales. La Guerra de los Campesinos nos muestra una cara más oscura y compleja de la Reforma. Un momento en que la esperanza de libertad chocó con la dura realidad del poder político y la violencia. Es un recordatorio de que las grandes revoluciones de la historia raramente son sencillas. ¿Qué piensas tú del papel de Lutero en esta historia?
Déjame tu opinión en los comentarios. Gracias por ver y no olvides suscribirte para más historias que te harán pensar. Hasta la próxima. Lutero nos habló del ataque semilla. Los 12 precocios y las manos. Exigimos puerto al crosco. La guerra de los campesinos no fue un evento secular aislado. Fue impulsada por la retórica de Lutero. Los campesinos citaban a Lutero, destruyó los diques sociales. Hermanos, Lutero nos dio la libertad cristiana. La escritura es nuestra y en su palabra. Él es nuestro arca de luz con sus ideas. La instigación teológica, los 12 artículos. La guerra de los campesinos, 1524 a 1525, no fue un evento secular aislado. Fue impulsada directamente por la retórica de Lutero sobre la libertad cristiana y el sacerdocio universal. Los campesinos de Suabia redactaron los 12 artículos, un manifiesto que exigía derechos agrarios y eclesiales, como la elección de párrocos, basándose explícitamente en la escritura, tal como Lutero había enseñado. Los líderes campesinos citaban a Lutero y lo nombraban árbitro de sus demandas. Al desmantelar la jerarquía eclesiástica y someter toda autoridad a la interpretación privada de la Biblia, Lutero había destruido los diques de contención social. Negar su papel de instigador intelectual es ignorar que los campesinos marchaban con sus ideas en la boca. De la admonición a la masacre, herid, matad y apuñalad. La respuesta de Lutero ante la radicalización del movimiento revela su dependencia de los príncipes seculares. Inicialmente en su exhortación a la paz, criticó a ambos bandos. Pero cuando la revuelta amenazó el orden social que protegía su reforma, Lutero publicó contra las hordas de campesinos asesinos y ladrones, mayo de 1525. Sus palabras no fueron un llamado a la neutralización policial, sino una orden teológica de exterminio. Por tanto, quien pueda, hiera, mate y apuñale secreta o abiertamente, recordando que no hay nada más venenoso, dañino y diabólico que un rebelde. Es igual que cuando hay que matar a un perro rabioso, si no lo golpeas, te golpeará a ti. Lutero prometió el cielo a los soldados que murieran matando campesinos, sacralizando la represión estatal. El resultado fue la matanza de aproximadamente 100.000 campesinos. Años después, Lutero no mostró remordimiento, sino una arrogancia providencialista estremecedora. Yo, Martín Lutero, he matado a todos los campesinos de la revuelta, porque fui yo quien ordenó que se les matara. Toda su sangre está sobre mi cabeza. Pero yo se la he hecho a nuestro Señor Dios, quien me mandó hablar de esa manera. El apologista llama a esto un error. La historia lo llama traición. Lutero utilizó a los campesinos para romper con Roma y luego los sacrificó para congraciarse con la nobleza alemana. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasa cuando un líder religioso tiene que elegir entre sus principios y el poder político? Hoy vamos a desentrañar una historia increíble que puso en jaque a la mismísima Reforma protestante, la bigamia de Felipe de Hesse. Felipe era un príncipe alemán, un pilar fundamental para Martín Lutero y su movimiento, pero tenía un problema. Estaba infelizmente casado y se había enamorado perdidamente de una joven llamada Margaret von der Saale. Quería casarse con ella, pero la ley y la fe eran claras. El divorcio era casi imposible y la bigamia un pecado mortal. Desesperado, Felipe acudió a los reformadores, incluido el propio Lutero. Les planteó un dilema. Si no le permitían casarse con Margaret, buscaría una dispensa del Papa, lo que significaría una alianza con el bando católico y un golpe devastador para la Reforma. Lutero, consciente de lo que estaba en juego, se enfrentó a una decisión terrible. Conocía la dimensión del problema y sabía que perder el apoyo militar y político de Felipe podría significar el fin de su causa. ¿Qué hizo? En secreto, junto con otros teólogos, le otorgó a Felipe un permiso especial para un segundo matrimonio, una dispensa que debía mantenerse en el más absoluto secreto. La lógica era que una bigamia privada era un mal menor que un escándalo público o la pérdida de un aliado crucial. Pero como suele pasar, el secreto no duró. Cuando la noticia se filtró, el escándalo fue mayúsculo. ¿Cómo podía el padre de la Reforma, el hombre del sola escritura, solo la escritura, autorizar algo que la Biblia condenaba tan claramente? La respuesta de Lutero fue aún más controvertida. Defendió su acción recurriendo a lo que llamó una mentira de necesidad o una mentira útil. Argumentó que a veces, para evitar un mal mayor,
es necesario mentir o tomar decisiones éticamente cuestionables. Básicamente, el fin justificaba los medios. Este episodio marcó un antes y un después. Fue una quiebra ética que manchó la reputación de los reformadores y demostró lo complicadas que se vuelven las cosas cuando la fe, el poder y los deseos humanos chocan de frente. La historia de Felipe de Hesse nos obliga a preguntarnos hasta qué punto los principios son negociables y si un bien mayor puede realmente justificar un acto que, en sí mismo, está mal. ¿Qué piensas tú? ¿Fue la decisión de Lutero un acto de pragmatismo necesario o una traición a sus propias creencias? Déjame tu opinión en los comentarios, me encantaría leerte. Y si te gustan estas historias que desafían nuestra forma de ver el pasado, no olvides suscribirte y darle a la campanita. Nos vemos en el próximo video. El apologista entra en el terreno doctrinal, intentando armonizar la sola fide con la epístola de Santiago. Argumenta: la fe es un don, las obras son consecuencia directa. Santiago habla a creyentes cuya fe es muerta, inútil para otros. Esta es la interpretación estándar del protestantismo posterior, pero choca frontalmente con el texto bíblico y la teología histórica. El texto de Santiago es devastador para la doctrina luterana. Santiago 2:24 dice: «Ya veis que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe». Es irónico que el único lugar en toda la Biblia donde aparece la frase «fe sola» es para negarla. El apologista trata de redefinir fe muerta como una falsa fe o mero asentimiento intelectual que nunca fue salvífico. Pero Santiago usa el ejemplo de Abraham para mostrar que la fe ya existente de Abraham actuaba juntamente con sus obras y se perfeccionó por las obras. No era una fe falsa que se volvió verdadera, era una fe que necesitaba la forma de la obediencia para ser salvífica. La Iglesia Católica, siguiendo a San Pablo y Santiago, enseña que la fe es el inicio de la salvación, pero que puede existir sin la caridad. Fides informis es verdadera fe, pero sin caridad no salva. Como dice Santiago 2:19, los demonios creen y tiemblan. No tienen falsa fe, tienen fe sin amor. Fides formata es la fe que obra por la caridad. Esta es la fe que justifica. El error del apologista es afirmar que las obras son una consecuencia automática. Si fueran automáticas, Santiago no tendría que exhortar a los creyentes a tenerlas. La analogía del cuerpo y el espíritu es clave. El cuerpo sin espíritu está muerto. El espíritu no es una consecuencia del cuerpo, es lo que le da vida. Así, las obras son el principio vital que hace que la fe sea salvífica. El apologista insinúa que la Iglesia enseña una salvación por obras pelagiana. Trento condena esto. La gracia primera es gratuita, pero condena igualmente la idea de que la fe sola, sin cooperar, salva. Si alguno dijere que el pecador se justifica por la sola fe, entendiendo que no se requiere otra cosa con que coopere a conseguir la gracia, sea anátema. Es el caso del centurión Cornelio en Hechos 10, la prueba definitiva de que los sacramentos no son necesarios para la salvación. Algunos usan este pasaje para decir que el Espíritu Santo actúa directamente, sin necesidad de ritos como el bautismo. Argumentan que las obras de Cornelio, sus oraciones y limosnas, ocurrieron antes de su justificación, demostrando que uno puede salvarse solo por fe y gracia, sin la Iglesia. Pero, ¿es esto lo que realmente nos enseña la Biblia? Veamos el texto con atención. El ángel le dice a Cornelio que sus oraciones y limosnas han subido como un memorial ante Dios. Esto no significa que se ganó la salvación por sus obras. Más bien, nos muestra que Cornelio estaba respondiendo a la gracia que Dios le ofrecía, una gracia que nos mueve a buscarlo. Esta es la gracia actual o preveniente. Dios la concede a todas las personas, y Cornelio, un pagano, cooperó con ella. Esto, por sí solo, ya es un golpe fuerte contra la idea de la depravación total, esa doctrina que dice que el ser humano es incapaz de hacer algo bueno que agrade a Dios sin ser ya salvo. Cornelio demuestra que sí es posible. Su corazón estaba dispuesto y buscaba a Dios sinceramente. Ahora el punto central.
el Espíritu Santo desciende sobre Cornelio y su casa antes de que fueran bautizados. Esto parece confirmar que el bautismo es secundario, ¿verdad? Pues no. Este fue un evento absolutamente extraordinario y único en toda la Biblia. ¿Por qué ocurrió? Para convencer a Pedro y a los demás apóstoles judíos. Imagina la escena. Pedro, un judío devoto, tenía prohibido por su cultura entrar en casa de un gentil. Dios tuvo que darle una visión 3 veces para convencerlo. El derramamiento del Espíritu fue la señal divina definitiva para que Pedro entendiera que la salvación era también para los no judíos. Pero fíjate bien en lo que pasa después. Lejos de decir, bueno, ya tienen el Espíritu, no necesitan nada más. ¿Cuál fue la reacción inmediata de Pedro? Mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Si el bautismo fuera opcional, ¿por qué insistiría con tanta urgencia? La respuesta es clara. Este evento extraordinario no anula la regla, sino que la confirma. El bautismo es el camino normativo, el medio establecido por Cristo para nacer de nuevo, recibir la gracia santificante y ser parte de su cuerpo, la Iglesia. El caso de Cornelio no demuestra que el bautismo es innecesario, sino todo lo contrario. Subraya su importancia fundamental como el sello de nuestra incorporación a la familia de Dios. ¿Alguna vez te has preguntado si tu destino ya está escrito? Si Dios ya eligió quiénes se salvan y quiénes no, sin importar lo que hagas? Esta idea, conocida como la doctrina de la elección incondicional, fue un pilar de la Reforma Protestante, especialmente para figuras como Juan Calvino, quien la llevó a su máxima expresión. Sostenía que Dios, desde antes de la creación del mundo, predestinó a unos para la salvación, los elegidos, y a otros para la condenación, sin basarse en nada que ellos pudieran hacer. Es una idea que puede sonar un poco desalentadora, ¿verdad? Como si nuestras acciones no tuvieran ningún valor real para nuestra salvación. Pero, ¿qué dice la Biblia al respecto? Bueno, hay un versículo clave que parece contradecir directamente esta noción. En la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 4, San Pablo nos dice que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Todos. No solo un grupo selecto. Esta frase es poderosísima porque revela el corazón de Dios, un deseo universal de salvación. No es un Dios que juega a los dados con nuestras almas, sino un Padre que anhela que todos sus hijos regresen a casa. Si Dios deseara la salvación de todos, ¿cómo podría haber predestinado a algunos a la condenación desde el principio? Sería una contradicción. La visión católica, explicada en el Catecismo de la Iglesia, ofrece una perspectiva que integra la soberanía de Dios con nuestra libertad. Sí, existe la predestinación, pero no como la entendía Calvino. El Catecismo nos enseña que Dios, en su infinita sabiduría, conoce de antemano a quienes responderán libremente a su gracia. Él nos predestina al elegirnos para ser sus hijos adoptivos, pero esta elección requiere nuestra cooperación. Es como si Dios nos extendiera la mano. Él da el primer paso, nos ofrece la gracia, pero depende de nosotros tomar esa mano y caminar con Él. No somos marionetas en un plan divino. Somos actores libres, co-creadores de nuestro destino eterno. Nuestra libertad es un don real, y nuestras elecciones tienen un peso eterno. Esta diferencia de visión sobre la salvación fue uno de los puntos de quiebre más grandes de la Reforma iniciada por Martín Lutero. Aunque Lutero estaba motivado por un deseo genuino de reformar la Iglesia, y muchas de sus críticas sobre la corrupción eran válidas, sus conclusiones teológicas, como la idea de la sola fide o la fe sola, llevaron a una fractura que dura hasta hoy. La doctrina de la elección incondicional, llevada al extremo, eliminaba la necesidad de los sacramentos, del sacerdocio y de la Iglesia como mediadora de la gracia. Si todo está decidido de antemano, ¿qué papel juega la comunidad de fe, la confesión o la Eucaristía? Las consecuencias de esta división fueron enormes, no solo teológicas, sino también políticas y sociales, dando lugar a siglos de conflictos. La belleza de la enseñanza católica es que nos presenta a un Dios que es tanto soberano como amoroso, un Dios que nos respeta tanto que nos ha hecho libres.
Él nos invita a la salvación, no nos obliga. Su plan incluye nuestra respuesta libre y amorosa. No es un destino impuesto, sino una invitación a una relación. Es una danza entre la gracia divina y la libertad humana, y en esa danza encontramos el verdadero camino hacia la vida eterna. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si te ha parecido interesante, no olvides darle a me gusta, suscribirte y compartirlo para que podamos seguir explorando juntos las grandes preguntas de nuestra fe. Hasta la próxima.